Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Bien, hermanos, bueno, hoy vamos a iniciar ya con su siguiente catequesis, que es misión en la iglesia, ya concluida la catequesis de No son del mundo. Ahora empezaremos a hablar más de la misión de la iglesia y que está muy relacionada con lo que hemos vivido en años anteriores y que a lo mejor ahorita por la situación actual no podemos hacer. Cosas que vamos a ver como de manera teórica, pero que ya las hemos puesto en práctica y que es importante pues que las retomemos y las veamos siempre con otra mirada. Bien, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos guíe en este tema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines, nos guíes y nos acompañes en este tema, en esta meditación y sobre todo en esta catequesis, que sea tu fuego el que haga arder nuestros corazones, para que siempre tengamos esa sed de anunciar el Evangelio y que siempre tengamos ese mandato de Cristo presente en nuestra vida. Señor Jesús, ayúdanos a sentirnos elegidos, amados por ti, para seguir proclamando la buena nueva, aún en las circunstancias ahora difíciles. Que tu Santo Espíritu nos ilumine para siempre poder llevar la buena nueva, aún en las circunstancias en las que vivamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar con una pequeña lectura del bloque 1 de esta catequesis que se llama Iglesia, Comunión y Misionera. Esta es la mejor definición de la Iglesia en su ser y en su quehacer, la comunión y la misión, y está en la definición que presenta Christi Fidelis Laici número 32. Es un documento que aparece en los documentos del Concilio Vaticano II. La comunión genera comunión y esencialmente se configura como comunión misionera. Christi Fidelis Laici número 32. Comunión y misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa la fuente y el fruto de la misión. La comunión misionera y la misión es para la comunión. Tal misión tiene como finalidad dar a conocer a todos y llevar a vivir la nueva comunión. En el mismo documento, Christi Fidelis Laici, número 32. Este bloque está dividido en 4 temas, como todos, pero sus títulos son los siguientes. 1. Iglesia, Misterio y Sacramento de Comunión. 2. Parroquia, Comunión de Comunidades. 3. Iglesia Apostólica y Ministerial. Y 4. Salida misionera y cuidado pastoral. ¿Sí? Entonces, vamos a entender muy bien a qué se refiere, ¿no? Este primer bloque que nos habla de la comunión y la misión, 2 cosas inseparables dentro de la vida de la iglesia: hacer comunión, hacer comunidad, pero también ser misionera como su tarea básica. Eso es lo que nos hace ser cristianos. Vamos a empezar con el tema 1, Iglesia, Misterio y Sacramento de Comunión. Ser comunión es la naturaleza íntima de la Iglesia. La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental del concilio. Comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo.
Christi Fidelis Laici número 19, ¿sí? Entonces, ¿a qué concilio se refiere? Al Concilio Vaticano II, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II, hace ya más de 50 años, ya empieza a recordar, a reavivar esta idea de iglesia comunión, que lo vemos desde principios de la iglesia, desde que Cristo instituye la iglesia, desde el día de Pentecostés, siempre la iglesia ha tenido la misión de ser misionera y ser comunión. La iglesia es una comunión de los santos, una doble participación vital, unión a Cristo y en Cristo, y unión entre los cristianos de la iglesia. Recuerden que cuando hablamos de la comunión de los santos, hablamos de la iglesia en su conjunto, la iglesia triunfante, militante y purgante, ¿no? Todo esta iglesia es comunión, desde los que están en el cielo hasta los que están todavía en un proceso de purificación y aquellos que estamos aún en el campo de la batalla. Entonces, ser y recordar que es todo una comunión, una común unión. Aunque no estemos en el mismo terreno, somos la misma iglesia. La iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, comunión en el Espíritu. Pueblo de Dios, estirpe elegida, reino de sacerdotes, nación santa, pueblo de su propiedad. Primero Israel desde el Sinaí, ahora la iglesia, los discípulos de Jesús, por la fe y el bautismo. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 19 del 5 al 6 y en la primera carta de Pedro capítulo 2 al 9. Capítulo 2 de la Lumen Gentium. La Lumen Gentium es la encíclica que habla de la iglesia, ¿no? La encíclica, documento dogmático que habla de la iglesia y lo podemos encontrar precisamente en los documentos del Concilio Vaticano II. Y dice que la iglesia desde un principio fue prefigurada como pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era la prefiguración de la iglesia de Cristo, una iglesia elegida, un pueblo elegido de entre otros pueblos, consagrado a Dios, siendo un reino de sacerdotes, una nación santa y un pueblo de la propiedad de Dios. Sabemos que todos somos sacerdotes por nuestro bautismo y es esa prefiguración desde el pueblo de Israel. Entonces todos somos pueblo de Dios, una común unión con una identidad. También la iglesia es cuerpo de Cristo, unidad y multiplicidad, mismo y diferente, un cuerpo con muchos miembros y órganos, un mismo cuerpo con funciones diferentes. Todos nosotros miembros del cuerpo de Cristo, del que Él es la cabeza y el Espíritu Santo el alma, y miembros los unos de los otros. Entender muy bien entonces esta afirmación que hemos escuchado ya muchas veces. La iglesia es cuerpo de Cristo y que la hemos visto desde la catequesis de pueblo de Dios, ¿no? En esa unidad y multiplicidad. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada quien tiene una función diferente y específica que hace que todo funcione. Por eso hay miembros y órganos, pero es uno solo. Comunión en el Espíritu. El Espíritu Santo congrega la iglesia y la mantiene unida. Él es el factor de comunión. Por eso la iglesia es una comunión de los santos, una koinonía, ¿sí? Estamos entonces en común unión y el Espíritu Santo es el factor que nos une. Desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo actúa con esa cohesión y esa unión entre los creyentes, entre aquellos que han decidido seguir a Cristo, aquellos que han sido traspasados por el mensaje de la predicación. Iglesia misterio porque viene de Dios. La iniciativa es de Él y la inteligibilidad de la iglesia es solo a la luz de la palabra, de Dios y de la fe. La mente humana, las ciencias sociales solo dan un aspecto de la realidad compleja de la iglesia, ¿sí? La iglesia es un misterio y es un misterio porque proviene de Dios y Él mismo gestó la idea de la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo, ¿no? Y quizá hay cosas que no entendemos de la propia naturaleza y estructura de la iglesia, pero dice que ha sido a la luz de la palabra de Dios y a la fe. O sea, nosotros no podemos explicar la naturaleza de la iglesia porque es el mismo Dios el quien inspira esta idea. La iglesia es divina y humana, cuerpo de Cristo y sociedad provista de sus órganos jerárquicos, asamblea visible y comunidad espiritual, iglesia terrestre e iglesia enriquecida con los bienes celestiales, sin ser cosas distintas sino formando una realidad compleja e integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso, a semejanza del humano y el otro divino,
Por esa semejanza del Verbo encarnado, la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a él. De modo semejante, la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo. Lumen Gentium número 8. Okay, entonces, entender muy bien, la Iglesia dice que es divina y humana. Es cuerpo de Cristo, pero también es cuerpo de Cristo místicamente, pero también está provista por la humanidad, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los presbíteros, los diáconos y el pueblo, el resto del pueblo fiel, los laicos. Entonces, claro que somos cuerpo de Cristo, pero también este cuerpo de Cristo está instituido por esa situación humana, por nosotros mismos. Dice que es una asamblea visible, pero también es una comunión espiritual, ¿no? O sea, nosotros nos podemos reunir en el templo, en las comunidades, en la oración, y sin embargo, cosas extraordinarias y no visibles pasan mientras nosotros estamos en esa comunión. La iglesia terrestre, la que conocemos, y también la que está en el cielo, ¿no? Y que se enriquece de esos bienes celestiales. Y también esta situación tan compleja, ¿no? En la que no podemos entender, pero la iglesia es santa porque su fundador es santo y porque nos lleva a la santidad, aunque en su humanidad a veces se equivoque, porque nosotros mismos cometemos a veces esos errores. La iglesia también es sacramento, como signo e instrumento de la unión con Dios y la iglesia de todo el género humano. Lumen Gentium número 1. Recordemos que un sacramento es un signo sensible de la gracia invisible. Entonces, la iglesia es ese signo sensible y visible de cosas invisibles que llegan a nosotros y que nos une completamente a Dios y al género humano. Instrumento o vehículo eficaz que produce la comunión y la unidad, y al serlo se convierte en signo, en señal, en estandarte puesto entre las naciones. Signo de comunión y de unidad y modelo de lo que debería ser la unidad en la sociedad. No podemos ser signo hacia afuera si no lo vivimos realmente dentro. La iglesia es ese signo de comunión, pero tiene que ser una común unión desde dentro, para entonces mostrarlo al resto del mundo. Si queremos definir con una sola palabra lo que es la iglesia, sería que es comunión, comunión de los santos, ¿sí? Y volvemos a esa comunión de los santos, esa unión de todos. Si la iglesia es comunión, debe mostrarlo en todos los niveles: universal, diocesano, parroquial, sectores y comunidades. Y la parroquia, comunión de comunidades, ¿sí? Si la iglesia es comunión, tiene que haber una común unión, una unidad desde la pequeña comunidad hasta la iglesia universal. Si en la pequeña comunidad no hay unidad, sería irresponsable de nuestra parte decir que somos una común unión como iglesia. Si desde lo más pequeño, desde lo que conoces, desde lo más próximo, no has sido capaz de formar esa común unión. La primera responsabilidad de los pastores para párrocos es de los pastores, papa, obispo y párrocos, es construir la comunión del pueblo de Dios, encargado a su cuidado. Por eso la primera responsabilidad de sus pastores es congregar, construir la comunión. ¿Sí? La primera responsabilidad de los pastores es congregar y construir la comunión. Es atraer y mantenernos unidos, no causar división, sino al revés. Fruto de Pentecostés es la comunidad orante, unida y testigo. Tenía un solo corazón y una sola alma. Compartían sus bienes y no había ningún necesitado. Se reunían en el templo y por las casas a alabar a Dios y anunciar a Jesús. Fruto de Pentecostés es la comunidad, ¿sí? Acción directa del Espíritu Santo, pero es una comunidad como una comunidad orante, unida y testigo. Desde el propio nacimiento de nuestra iglesia, el día de Pentecostés, celebramos, o sea, la iglesia celebra en comunidad, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos cómo después de que el Espíritu Santo desciende, los discípulos no se quedan sentados, no se quedan meditando, no se quedan planeando, salen, hacen una acción directa, salen a predicar, a traspasar los corazones. ¿Para qué? Para que esos corazones inmediatamente lleguen al anuncio y no les dicen, bueno, les anunciamos a Jesús y después vemos
¿qué se nos ocurre para continuar? Inmediatamente continúa el capítulo de los Hechos de los Apóstoles diciendo, cuando ellos preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Se van a hacer bautizar, se van a arrepentir de sus pecados. Y entonces después dice, asistían asiduamente a la fracción del pan, a la oración, a la enseñanza de los apóstoles, asiduamente. Era un solo corazón, una sola alma. Inmediatamente después se formaron las comunidades y se empezó a hacer un plan de trabajo en el que seguían formándolos en la enseñanza de los apóstoles. Esa es la comunidad. Una comunidad fruto de Pentecostés. Las pequeñas comunidades y la comunidad parroquial es fruto del Espíritu Santo, pero no es cualquier fruto. Dice, un solo corazón y una sola alma, compartían sus bienes, no había necesitados, se reunían en el templo y en las casas a alabar a Dios. Por eso la razón de que las comunidades sean en casas, porque cumpliendo con esto, no solamente en el templo, también afuera, también es salir. Como ahora dice el Papa Francisco, hay una iglesia en salida, que es exactamente lo que hicieron los apóstoles al principio. Consecuencia de nuestra evangelización y de haber recibido el don del Espíritu es la construcción de la comunión, donde están todos y todo en comunidad. Ideal primordial de la iglesia, que todos y todo estemos en comunidad evangelizada, en comunidad parroquial, en comunidad diocesana, en que seamos uno solo, una sola alma, una sola fe, un solo espíritu, y diría San Pablo, y un solo bautismo en el que todos hemos sido formados. Que haya unidad, ese es el ideal, todos y todo en comunidad. Quizá todo fuera más sencillo si todos estuviéramos en comunidad, y no porque la comunidad sea sencilla, sino porque así todos tendríamos algo en común, todos llevaríamos una formación, todos tendríamos algo que hacer en conjunto. Sin embargo, por cuestiones quizás hasta de dificultad en nuestro tiempo, no todos pueden estar en comunidad, pero eso no quiere decir que no formen una común unión y una unidad como verdaderos cristianos. Bien, pues este es el primer tema de nuestra catequesis. Parece corto, pero es muy largo, es muy grande. No quiero extenderlo por este medio, pero quizá después podamos retomarlo. Tienen como tarea pues leer estas citas bíblicas que vienen al principio cuando nos habla de pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, y sobre todo y muy importante en su tarea pues hacer una reflexión de si realmente estamos viviendo en común unión, en comunión, en comunidad, desde su pequeña comunidad y la comunidad parroquial y los sectores. Sí, ¿y qué nos está faltando si realmente creemos que no lo vivimos de esta manera? Bien, terminemos nuestro tema con una oración pidiéndole a Dios que sea Él que nos ayude a vivir en esa comunión, a semejanza suya, en esa comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros seamos uno como ellos son uno, que aprendamos a vivir en comunión con nuestros hermanos de nuestra pequeña comunidad, también con nuestros hermanos de la parroquia, que vivamos esos frutos reales de la comunidad en donde todos están pendientes de las necesidades, donde no había necesidad porque todos compartían de lo que tenían, que sea fruto nuestra comunidad parroquial de Pentecostés, del Espíritu Santo, y que podamos en algún momento vernos como esas comunidades de inicio. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.